Buen día, nosotros hacemos parte de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Estamos cursando la materia de cine y política, para lo cual realizamos este video como parte de la actividad final de la materia, en donde describimos la relación entre el cine y la ideología. Cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Díaz Bustos, mi ID es 20956 y hago parte de la carrera de Ingeniería Civil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Bojacá, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Mi nombre es Santiago Linares Rodríguez, estudiante de Ingeniería Civil de 10º semestre. Ahora trataremos de analizar el papel que cumple el cine colombiano en el conflicto armado, basándonos en las problemáticas que ha tenido este aspecto en Colombia y el punto de vista del autor William Ospina. Mi nombre es Wendy Caballero, ID 16893. Actualmente estoy cursando 10º semestre de la carrera de Ingeniería Civil y también estoy haciendo doble titulación con Ingeniería Ambiental. En cuanto a la actividad, partimos de hacer un debate sobre la película de William Ospina llamada Nombrar lo Innombrable, conversaciones sobre arte y verdad, en la cual pues respondimos algunas preguntas que mostraremos pues en este video. Y estas preguntas son, primero, ¿qué se entiende por conflicto armado en Colombia? Segundo, ¿cuál es el papel del cine colombiano como narrador del conflicto armado? Y por último, ¿cuáles son los elementos más relevantes del documento con respecto al conflicto armado colombiano? Continuamos. Respecto a la pregunta ¿qué se entiende por conflicto armado en Colombia? En respuesta tenemos que el conflicto armado en Colombia se entiende como un periodo de guerra que inició a mediados de 1960, en el que se han dado pues distintos enfrentamientos armados entre las fuerzas del Estado colombiano con las guerrillas de extrema izquierda, además de los paramilitares de extrema derecha. Y pues más hacia la actualidad pues surgieron otros grupos ilegales como carteles dedicados al narcotráfico, bandas criminales y grupos armados. Esto ha dejado como consecuencia pues antecedentes de guerra muy marcados en el desarrollo de este conflicto y pues unas causas directas de violencia. Además, estos hechos incurrieron en la muerte de muchos inocentes, pues que perdieron su vida víctimas de estos conflictos armados. Además, geográficamente el conflicto armado se vive mayormente en zonas rurales o en zonas de difícil acceso en las que el gobierno no tiene una presencia muy fuerte y no se acogía a la población en general. Eh, Algunas de las consecuencias por las cuales se generaron este conflicto principalmente se debe a la ausencia pues, del Estado, la posesión de tierras, las desigualdades sociales, las desigualdades políticas y el pronunciamiento de muchas personas que sienten la ausencia del Estado en cuanto a la toma de decisiones y las decisiones que se han de tomar en este ente. El papel del cine colombiano, en primera instancia, representa el conflicto armado desde diferentes puntos de vista. Puede verse de forma regional, donde analiza la situación en diferentes zonas de Colombia, donde varían las condiciones de vida, la diversidad étnica y cultural y las características sociales y económicas que poseen, y cómo todos estos factores modelan un escenario donde las personas afrontan el conflicto armado y tratan de vivir con él. Otro punto de vista, llevado de manera más individual, es donde se demuestra la variedad de situaciones, acciones y decisiones que toman las personas para coexistir o estar en contraposición de un conflicto que deja de ser relevante con el tiempo, pasando desapercibido para todos aquellos alejados o no involucrados directamente, y para aquellos azotados por la violencia sobreviven cada día en busca de la tranquilidad y seguridad y que sus derechos humanos no sean más arrebatados. El cine colombiano trata de mostrar a la luz cómo situaciones cotidianas están infectadas con la presencia de guerrillas, de grupos armados, de policía y gente corrupta y de grupos políticos que solo desean cumplir sus propios fines, y cómo el gobierno ineficiente e invisible no logra hacer presencia en todo el país.
Además, el cine deslumbra un punto de vista importante que William Ospina contempla, el cual es cómo cada persona es partícipe de los sucesos de una sociedad y de cómo en realidad no existe un enemigo conformado, sino que las mismas personas optan por buscar sus deseos, tranquilidad y libertad, y que bien éstas se pueden corromper, como lo es bastante notable en un país como Colombia. Y la solución de estas problemáticas no es ajeno a nosotros, sino que recae en nosotros mismos el cambio en la forma en que interaccionamos y actuamos con los demás. ¿Cuáles son los elementos más relevantes del documento fílmico con respecto al conflicto armado colombiano? Bueno, uno de los elementos más relevantes dentro de esta discusión es la pregunta que se plantean al inicio. ¿Qué hacer para que se acabe la vaina? Para que se acabe esta matanza de los líderes de las poblaciones indígenas, de nuestros niños y jóvenes, y cómo identificar a quién verdaderamente le importa y qué hacer al respecto para mitigar esta problemática. Otro elemento importante es la creación del odio generado en el país a causa de los partidos políticos fundados, ya que son estos los que han permitido que los habitantes no vean realmente cómo es el país. Por lo contrario, han incentivado a estos a pensar que la verdadera riqueza económica y cultural está en otra parte y no en el lugar de origen. También menciona la importancia en cuanto al origen de la verdad. Esta no es solo buscar culpables, sino más bien buscar responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? Las que nosotros tenemos con el país, con la demás población, y así avanzaríamos notoriamente en el proceso de la construcción de una nación fraterna y segura, en donde seamos capaces de cuidarnos los unos a los otros y fortalecer la comunidad colombiana. Luego habla de un tema muy importante que es la creación de una reforma agraria, la cual pudo haber generado que un gran número de campesinos dedicados netamente al cultivo de alimentos prioritarios en la canasta familiar de los habitantes de las ciudades no se lanzaran hacia el camino de la ilegalidad para poder subsistir. Pero dentro de esta parte del relato menciona una frase que me llama bastante la atención. Las puertas de la ilegalidad se abren cuando las de la legalidad se cierran. Y es allí donde se genera el punto de inicio de una línea ininterrumpida de violencia, de creación de grupos al margen de la ley, con el único fin de monopolizar el jugoso mercado de lo ilícito en nuestro país colombiano. Finalmente, para concluir, la corrupción de nuestros mandatarios en Colombia es la que ha llevado a la población a recibir todo tipo de maltratos y abusos. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención.